Quinta observación que quiero haceros. Cuando uno defiende la democracia directa, es frecuente que reciba una respuesta que mal que bien dice: eso de la democracia directa está muy bien y es muy bonito, pero desgraciadamente es un proyecto irrealizable en sociedades complejas como las nuestras. ¿Cuál entiendo yo que debe ser la respuesta a esa afirmación? No estamos defendiendo solo la democracia directa. Estamos defendiendo una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones importantes obedece al propósito de permitir el despliegue de prácticas de democracia directa. Si tengo que retratar pedagógicamente cómo concibo yo esa transformación radical, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, descomplejizar y despatriarcalizar nuestras sociedades. Empiezo por el primero de esos verbos, decrecer. La idea principal al respecto sugiere que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que sobran las evidencias de que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad, por ejemplo, que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en el Estado español precisamos 3,5 veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desarrollada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. En este contexto, lo que estamos diciendo es que en el norte opulento inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero tenemos que hacer otras muchas cosas. Por ejemplo, recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por el consumo, la productividad y el competitividad. Tenemos que apostar por formas de ocio creativo, no vinculadas con el dinero. Tenemos que repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que utilizamos. Tenemos que recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, y en el terreno individual, tenemos que apostar por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el sentido de fondo del segundo verbo que invoqué, el verbo desurbanizar. Si tengo que decirlo de otra manera, tenemos que reruralizar nuestras sociedades. Bien sabéis que hace 60, 80 o 100 años, muchos de nuestros padres o de nuestros abuelos abandonaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que la vida era más fructífera y llevadera. Sospecho que hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario y cada vez hay más personas que entienden que una de las respuestas básicas ante el colapso que se avecina pasa inexorablemente por restaurar muchos de los elementos de sabiduría popular y muchas de las prácticas cotidianas características del medio rural. He hablado, en tercer lugar, de la urgencia de destecnologizar nuestras sociedades. Admitiré de buen grado que el verbo tiene cierta condición provocadora. Si tengo que enunciar el argumento de manera más mesurada, sugeriré que tenemos que analizar hipercríticamente muchas de las tecnologías que el sistema nos entrega. Muchos habréis leído a John Searson, el principal teórico de lo que se suele llamar el anarcoprimitivismo. Searson es un pensador desmesurado. Solo los pensadores desmesurados son interesantes. Searson afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación, de tal suerte que su empleo en provecho de proyectos emancipatorios es impensable. No iré tan lejos como Searson, pero me parece que su observación es fundamentalmente certera. Lo he sugerido hace un momento. Examinemos hipercríticamente las tecnologías que el sistema nos entrega de forma muchas veces gratuita. Pongo un ejemplo tontorrón. Facebook,
esa formidable ilusión óptica que nos invita a concluir que hemos acrecentado sensiblemente nuestra vida social porque tenemos 5.000 amigos. A 4.983 de esos amigos no los vamos a conocer nunca. Y no digo que esto sea una desventaja, igual es antes bien una virtud. Es la misma tecnología que permite que lleguemos a casa por la noche, encendamos el ordenador, entremos en Facebook y lleguemos a la conclusión un poco precipitada de que este país se encuentra en plena ebullición revolucionaria. Son nuestros amigos los que están en ebullición revolucionaria, pero infelizmente nuestros amigos no configuran un retrato cabal de lo que sucede en el conjunto de nuestra sociedad. He hablado, en cuarto término, de la urgencia perentoria de despatriarcalizar nuestras sociedades. Muchas veces he señalado que una diferencia fundamental entre la cosmovisión libertaria y las propias de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional remite a lo que retrato a continuación. Para la izquierda tradicional el problema principal consiste en decir, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más fuertes y más numerosos que el sistema. La percepción libertaria es muy similar, pero con un añadido importante. Dice, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos, en efecto, que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema, pero nunca debemos olvidar que formamos parte indeleble de ese sistema que queremos echar abajo, de tal suerte que nuestra conducta cotidiana se ve poderosamente influenciada por la lógica de ese sistema. ¿Por qué cuento esto ahora? Dentro de unos minutos voy a defender la creación de espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. No hablo de nada que no exista ya. En muchos casos se ha progresado en la autogestión y en la desmercantilización de esos espacios, en los que sin embargo perviven indelebles todas las reglas de la sociedad patriarcal, algo que obliga a realizar una reflexión urgente sobre en dónde estamos, a dónde hemos llegado y a dónde no hemos sido capaces de llegar. En este caso me limitaré a rescatar un dato muy prosaico. El 70% de los pobres existentes en el planeta son mujeres. Permitidme que subraye el vigor del dato. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres. Estamos refiriéndonos a la distancia alarmante que separa un 70 de un 30. Algo que de manera muy física, muy material y probablemente poco profunda nos aconseja concluir que los presuntos pasos adelante dados en este terreno son dramáticamente insuficientes. He hablado, en fin, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 3 años y medio. En sus 2 libros casi póstumos repetía machaconamente una idea que me interesa recoger ahora. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y, en último término, son mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad qué es lo que ocurrirá si a un país como el nuestro dejan de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona literalmente de la noche para la mañana. Algo que en buena lógica nos obligaría a examinar detalladamente qué es lo que podemos hacer para descomplejizar nuestras sociedades y recuperar esa independencia que hemos perdido.